7 de la tarde no es muy prudente, después de las 7 de la noche. 7:30 ya la cosa se pone un poco más complicada. Hasta las 5 de la tarde, lamentablemente. Pero lamentablemente la situación del país ahorita lo amerita. Con esta inseguridad, hasta las 7 de la noche cuando mucho. Bueno, yo entro a trabajar a las 4 de la tarde y yo salgo a las 11 de la noche aquí de mi trabajo. Y a veces me toca irme temprano porque a veces me da miedo de salir porque están los malandros atracándolo a uno y haciéndole daño a uno a toda hora y a todo momento. Mira, después de las 9 de la noche es un poco peligroso, ¿oíste? Así que es mejor evitar caminar a esa hora por ahí, ¿verdad? Porque es peligroso, pues, un poquito peligroso. Es que hay mucha inseguridad ahorita. Como antes de anoche, como tipo 6, tipo 7. Peligro, delincuencia. Te pone que te atraque, te asalten, te quedan tu pertenencia. A ninguna hora. La inseguridad. Bueno, yo no salgo, después de las 7 no salgo de mi casa. A las 8 de la noche. También depende de la zona que uno esté también. Por lo menos por aquí es tranquilo. Yo camino hasta las 5. No, porque no me gusta andar por ahí de noche. 9. Sí, más o menos. ¿Hasta las 9, tan tarde? Sí. ¿Y lo hacen? Yo sí, ¿Y la inseguridad? normal. Es algo normal. Estamos acostumbrados. Hay mucha inseguridad, y yo por donde vivo, yo vivo por Mariche, entonces eso es muy inseguro. Pero de verdad, por inseguridad como tal, no. Yo siempre me arriesgo, pues. El venezolano ha dejado de salir por la inseguridad, limita su horario, incluso ha dejado de visitar los sitios que antes frecuentaba y prefiere resguardarse en su hogar. Ha abandonado los espacios públicos y esos espacios han quedado en manos de la delincuencia y del AMPA. El tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo enfrentar esta situación. El temor de algunos a salir en la noche, por ejemplo, o a frecuentar sitios que antes visitaba, como lo decíamos al principio. Y para eso he invitado a Mercedes Pulido, quien es psicóloga social y exministra de la familia, para tocar este tema, ¿no? Este miedo que a veces... o temor que la gente tiene presente en su cotidianidad, que es algo quizás silencioso, pero que vive con nosotros y que a veces nos paraliza. ¿Cómo enfrentarlo? Buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, eso es un tema que nos ha cambiado la vida, porque no es solamente el problema de la inseguridad, sino que todos en alguna forma tenemos algún familiar o algún amigo que ha sufrido la inseguridad y que ante ella no tienes alternativas, porque te sientes impotente. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado que tú has reorganizado hábitos, has cambiado la vida familiar como tal. Tú tienes no solamente el contacto interpersonal se ha disminuido notablemente. Por otra parte, tú tienes una juventud que precisamente ama la libertad y ama la escogencia, y tú ves que son las grandes víctimas de ese proceso. ¿Cómo enfrentarlo? Tú tienes varias alternativas, tú las has oído en las expresiones, yo no salgo, yo no me muevo, pero eso no te resuelve el problema. Probablemente te irrita y probablemente te va haciendo perder confianza en ti mismo, que ese es uno de los problemas más graves de la inseguridad. El otro aspecto que yo creo que es importante, que hay que enfrentarlo, es con cierta organización y cierta vinculación con los otros. En ese sentido, las comunidades son muy importantes. Tú tienes en pequeñas comunidades grupos que actúan como tus apoyos o tus vigilantes. Por otra parte, tú tienes cierto esfuerzo en las municipalidades para iluminar. En el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto en Europa o en Estados Unidos, mucha de esa violencia y esa delincuencia tuvo una gran reacción ante la iluminación. Nuestras calles son oscurísimas, nuestras ciudades como tal tampoco tienen lugares para caminar o para expansión. Tú hablabas de los espacios públicos. Bueno, hay un espacio público, por ejemplo, aquí en Caracas, que ha cambiado totalmente, que es la Plaza Brión. En la Plaza Brión, mientras le pusieron iluminación y mientras tienes cierta, más que todo, vigilancia de los vecinos, tú tienes actividad hasta más tarde. Ahora, tú no ves gente haciendo ejercicio o gente caminando en nuestros espacios públicos. La violencia tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la objetiva, que tiene que ver con esos homicidios que se cometieron. Y la otra es la subjetiva, que es la sensación o el sentimiento de inseguridad que yo tengo, ¿no? Y que vive conmigo. ¿Qué probabilidades hay de que esa, digamos, dimensión subjetiva de la inseguridad
pueda ser proporcional a que efectivamente tú puedas ser víctima de un delito? Bueno, ahí hay muchos planteamientos. Indudablemente que hay uno que uno lo ha visto mucho en la práctica psicológica. Las personas que se sienten muy inseguras pareciera que atrayeran a los demás. Es decir, como que la gente, el delincuente identifica quién puede ser víctima por ese mismo fracaso. Por ejemplo, en el caso de las violaciones es terrible, porque en el caso de las violaciones generalmente es alguien conocido que precisamente genera confianza y por esa confianza actúa después. El otro punto que tú dices es la sensación subjetiva. Indudablemente que tú te vas acostumbrando. Yo tengo un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. En el Líbano estuvieron durante 18 años en un conflicto, una guerra civil brutal. Y yo recuerdo estando en Naciones Unidas que estábamos en una reunión cuando hubo un gran estallido y dijeron vamos a ver dónde fueron las explosiones y cuáles fueron los daños para irnos por otro lado. Y le dije, pero ustedes ya se acostumbraron a esto. Bueno, esto es la vida de todos los días y tenemos que buscar cómo nos adaptamos y cómo sobrevivimos. Pero la gente seguía haciendo su vida social. Entonces, tú aquí tienes la parálisis indudablemente que es una disminución de tu actividad, que tú no te planteas nuevas actividades. Pero por otro lado, tú tienes que has modificado horarios, en la mayoría de los horarios culturales son mucho más tempranos, has hecho mucho esfuerzo de andar en grupo, y por otra parte, yo tengo la impresión que también los medios, en la medida en que los medios mantienen esa información constante, son un disuasivo. Pero es necesario reflejar la realidad, es una realidad que no se puede ocultar. Por supuesto, y no solamente reflejarla, sistematizarla, investigarla. A mí me preocupa mucho que tú hablas de resolver situaciones, pero poco nos lleva a sustentar lo que estamos diciendo y a mantener esa posición. El otro punto que quiero tocar, pero lo vamos a hacer al regreso, es la cara de la violencia que hay ahorita. Cada vez vemos una violencia más cruenta y eso es espantoso. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Por qué hemos llegado hasta allí? Hacemos una pausa y luego con su mensaje a través de Twitter, @soluciones que bella. Volvemos.